A todos ustedes a la sexta conferencia del ciclo de historia. Como hay un dicho que dice, lo bueno no dura. Desafortunadamente ya con esta conferencia damos cierre al ciclo de historia. Y ya ahorita Luis Efraín nos comentará, ya estamos planeando el noveno ciclo de historia para el año 2022. Tenemos una sorpresa muy interesante. Y hay que cerrar entonces con broche de oro. Precisamente en la tarde de hoy tenemos a Rodrigo Jesús García Estrada. Él es del director de Culture, del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Este grupo Culture está integrado por investigadores con doctorado, maestría en historia, ciencias políticas, sociales, antropología, y nos ha venido acompañando en este octavo ciclo de historia. El doctor Rodrigo, además de ser director de este grupo Culture, nuevamente le damos las gracias por todo el apoyo que han prestado a SOPEN y FEISA en este ciclo. Él es historiador de la Universidad de Antioquia, tiene maestría en historia de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín. Es doctor en historia latinoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia y ha dictado cursos en las universidades EAN, Politécnico Colombiano, Jaime Sasa Cadavid, la Universidad Pontificia Bolivariana y en el Tecnológico de Antioquia. Ha sido evaluador en diferentes publicaciones científicas y participado como conferencista en muchos eventos científicos y académicos. Su producción bibliográfica es muy amplia, en revistas especializadas, y autor de más de 15 libros, como por ejemplo Inmigrantes Alemanes en Antioquia, años 1850-1930. El Consejo de Medellín, protagonista del desarrollo de la capital antioqueña, año 1900-1999. Los extranjeros en Colombia y forasteros en la montaña, extranjeros civilizadores y adaptados a Colombia 1820-1920, entre otros libros. En la tarde de hoy, esta última conferencia del ciclo de historia, se hace pues un redondeo del tema y el título de la conferencia, una reflexión política sobre la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, año 1821. Profesor, muchas gracias. Adelante. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Voy a empezar a presentar pantalla. Espero que salga bien esto. No sé si ya están viendo la pantalla mía. Sí, señor. Sí, la Constitución del 1821. Sí, señor. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero es agradecerle a SOPEN FEISA por la invitación al grupo de investigación en Historia Cultural, Memoria y Patrimonio, Culture, de la Universidad de Antioquia, para participar en esta serie de ciclos sobre temas históricos, y en particular en esta ocasión con el bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario, Cúcuta, de 1821. Sin duda un evento muy importante, por lo que voy a tratar de señalar en lo que voy a exponer. Sin duda fue un acontecimiento inaugural de nuestra nación y merece que reflexionemos en torno a ella. Creo que hace falta mucho este tipo de eventos y una mayor divulgación del conocimiento histórico a la ciudadanía en general. Agradezco a don Luis Efraín Mosquera por ser el gestor de este evento y del libro que va a resultar de este, a don José Alberto, presidente de ASOPEN, por la invitación y por la
amabilidad que ha tenido con Culture. Consideramos que este es un evento muy importante, el primero que hemos visto que hay como en el país en torno a este bicentenario de la Constitución de 1821. Entonces, muchas gracias a todos y a todos por la asistencia y la atención que me prestan. Bueno, mi charla tiene el título de La Constitución de 1821 y la creación de la República de Colombia, que será pues un capítulo también del libro, es el capítulo de cierre del libro conmemorativo que resulta de este ciclo de conferencias y que próximamente ustedes tendrán en sus manos, gracias a la generosidad de FEISA de Asopen. Lo primero es que debemos pensar un poco cuál es el significado de este acontecimiento. No es como muchos quisieran o piensan que la promulgación de esta Constitución fue algo que ocurrió hace 200 años y que no tiene nada que ver con la actualidad. Por el contrario, voy a señalar que se trata de un momento histórico que nos sigue determinando de alguna manera. Los historiadores, por supuesto, pero también en general la ciudadanía ha discutido en otros momentos y, por supuesto, ahora debemos retomar estas discusiones. Si miramos lo que ha pasado a nivel historiográfico, es decir, qué es lo que han dicho los historiadores acerca de esto, es claro que una gran parte de los historiadores y constitucionalistas, ¿sí? Porque esto también hay que decirlo, esta Constitución ha sido muy estudiada por abogados y constitucionalistas. Bueno, de hecho tuvimos en la anterior sesión a un abogado experto en la Constitución de 1821. Lo cierto es que hay algunos que consideran, y pues yo creo que en efecto es así, esta fue la ley fundamental de una nueva comunidad política. Es decir, de toda esta cantidad de grupos sociales, de partidos, de conglomerados humanos que conforman y que se reconocen como pertenecientes a una nación. Y de hecho, pues ese nombre es como tal nos conocemos hoy. No obstante, no todo el mundo está de acuerdo en que esa Constitución sea tan fundamental. Hay historiadores que consideran que debe llamarse a ese año, ¿cierto?, la creación de la Gran Colombia, para distinguirla de la actual. Porque, por supuesto, el proyecto de República de Colombia de 1821 era de dimensiones mayores. Se trataba de reunir tres grandes entidades político-administrativas heredadas de la colonia, ¿cierto? Y reunirlas en una sola nación. Vamos a ver que en realidad la cosa no es tan sencilla. Hay quienes consideran que las cosas como se dieron tienden a prolongarse en el tiempo hacia atrás. Y lo que vamos a ver es que en realidad crear una república, crear un cuerpo de nación, como llamaban en esa época, no es algo que esté predeterminado. No hay nada que permita pensar que ese destino estaba marcado. Es producto de una construcción social, política, de la confluencia de una cantidad de voluntades, y eso no es fácil. Hay discusiones, no hay encuentros muchas veces en torno a ciertas tesis, y vamos a ver que no es que la voluntad de Bolívar y de Santander ya estaba predeterminada para constituir esa gran nación que reuniría a la Nueva Granada, Venezuela y a Quito. De hecho, vamos a ver que esto fue producto de una discusión, de un trabajo legislativo allí dentro de la constituyente que se conformó en Villa del Rosario. Entonces, hay otras personas que consideran que
en realidad, la Constitución de Angostura de 1819 es la verdadera fecha de creación de la República de Colombia. Es un tema que, al igual que las otras posturas, es discutible. Entonces, también hay quienes dicen que en realidad el padre, por eso está allí la imagen de Francisco Miranda, como todas las imágenes pictóricas de estos hechos, bastante idealizada, que este venezolano, Francisco Miranda, desde 1808 ya había propuesto reunir a Nueva Granada y Venezuela en una república, y fue él el que le dio el nombre, ¿cierto? Colombia, que posteriormente se pasó a una cosa más castellana como Colombia. Pero la discusión no se quedó allí. Hay quienes consideran que Colombia empezó su andadura como república desde la llamada Primera República. Esa que llaman a veces patria boba, que es una forma inadecuada de llamarla. La Primera República fue entre 1810 y 1816, donde empieza el proceso de gestación del proceso de independencia. Porque sin duda no es correcto decir que en 1810 hubo una independencia, ¿cierto? Pero fue en ese lapso que se fueron dando unos pasos hacia la autonomía y posteriormente hacia la independencia. Allí, sin duda, hubo una Primera República, un Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que es quien logra articular bajo un modelo federal todas estas provincias de lo que antes correspondía a la Nueva Granada. Bueno, y hay quienes afirman que incluso desde fines del siglo XVIII se podía hablar de una protonación, es decir, de una Colombia antes de constituirse como república. Es decir, hay quienes consideran que desde fines de la colonia ya había una serie de atributos geográficos, demográficos, culturales, que permitan pensar que había una república ya en gestación desde fines del siglo XVIII y que estas personas de la Nueva Granada se autoidentificaban con ese territorio de la audiencia santafereña y con sus recursos naturales, demográficos y culturales. No es del todo erróneo, ¿cierto? Sin duda. Esa expedición botánica, los trabajos que hacían estos pensadores y científicos, Pedro Fermín de Vargas, Caldas, etcétera, desde fines del siglo XVIII, ya permiten pensar que había un imaginario, ¿cierto? Que le permitía a todas estas personas pensarse como parte de algo que los identificaba por la historia, la lengua, la religión. Entonces, obsérvese que hay muy diversas posturas. Esto es una cosa que no es de una sola mirada. La historia es, sin duda, un lugar de, digamos, de encuentro, de disensos, donde hay muchas o posibles tesis, ¿cierto? Y esa pluralidad de voces y de puntos de vista es enriquecedora para el conocimiento histórico. Entonces vamos a ver que en realidad esto no es sencillo, que podríamos decir que la República de Colombia empezó a gestarse por allá a fines del siglo XVIII probablemente, y que todavía estamos tratando de construirla. Que esto no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, no es que se haga en una constitución, no se logra construir un país, una nación en unos pocos años. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. Entonces, lo que uno encuentra es que en realidad construir un Estado nacional, ¿cierto? Donde todas las personas, todos los grupos, diferentes grupos étnicos, partidos políticos, distintos intereses particulares o de privados y toda esa cantidad de demandas, ¿cierto? De demandas sociales, de demandas de educación, de cantidad de situaciones que son problemáticas y que son heredadas de la colonia, pues no son tan fáciles de resolver. No basta con una constitución, no basta con un nombre, ¿cierto? Y entonces nos hemos pasado 200 años ensayando nombres, ensayando formas de construir la república, formas de construir una democracia. Es decir,
sin duda, no es igual a lo que encontramos en Estados Unidos, y la comparación es útil, pero hay que tener cuidado con quién nos comparamos, porque una cosa es Estados Unidos, con una tradición anglosajona, ¿cierto? Con una herencia republicana distinta, ¿cierto? Otra lengua, otra cultura, otra religión, es otra cosa, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que interesa es ver qué es lo que ha pasado en nuestra república, en nuestro país, en estos 200 años, y cuál es la importancia, el sentido histórico de esa Constitución de Villa del Rosario, Cúcuta, de 1821. Lo cierto es que esto, como es un asunto polémico y como es un asunto complejo, este país es muy complejo. Es que eso hay que tenerlo en cuenta. Y no por el hecho de que sea más difícil construir un país, construir una república, una democracia, quiere decir que sea menos importante o menos valiosa que otros modelos y que otros países. Sin duda, nos estamos dando permanentemente nos estamos dando unas peleas constantemente en este país. Pero es porque no hemos logrado encontrar la fórmula. ¿Cómo hacer para que esto cuaje en una república democrática y en un proyecto civilizatorio? Entonces, claro, nos la pasamos ensayando. Es decir, no es tan sencillo decir que con la Constitución de 1821 empezó su andadura la República de Colombia. Lo que encontramos es que este proyecto de nación ha tenido distintos bautizos. Observen allí lo que les decía ahora. Provincias Unidas de la Nueva Granada entre 1811 y 1816. República de Colombia, o sea, pero esa es la Gran Colombia, como ya para distinguirla de la actual. No quiere decir que no haya una relación directa entre esa Gran Colombia y la actual, ¿cierto? Vamos al contrario a ver que en realidad hay una herencia muy fuerte y que nos sigue marcando hasta el día de hoy de esa República de la Gran Colombia, que duró entonces entre 1819 y 1830. Luego viene una República de la Nueva Granada, 1831-1858. Una Confederación Granadina, 1858 a 1863. Estados Unidos de Colombia, de 1863 a 1886. Y por último, una República de Colombia, desde 1886 hasta el presente. Estos cambios de nombre no son gratuitos. No son simplemente títulos que se le ponen a la nación. Lo que está detrás de esos nombres son los cambios, son los intentos, las búsquedas, ¿cierto? De esa comunidad política, de esa comunidad imaginada que se llama Colombia, de todo ese conglomerado tan complejo, tan contradictorio, distintos grupos étnicos, ¿cierto? Muy abigarrado, muy diferente, con regiones muy fuertes, con una cantidad de provincias, de pueblos, ¿cierto? De ciudades disputando la primacía y cantidad de situaciones relacionadas con cómo nos organizamos. Los nombres corresponden a intentos por resolver los problemas de legitimidad, ¿cierto? Los problemas de gobernabilidad y formas de constituir un nuevo pacto social para resolver las demandas sociales, ¿cierto? Y responder a esas demandas sociales y resolver los conflictos entre los cuerpos o grupos que constituyen la nación. Entonces, lo que está ocurriendo en 1821 es que se está dando un hecho político inédito y sui generis, es decir, es algo que no había vivido Colombia, y lo vamos a ver cómo esto incidió de alguna manera en el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Es un momento entonces en el que esa comunidad política, es decir, todos esos grupos sociales, esos hacendados, comerciantes, abogados, sacerdotes, grupos étnicos, negros, ¿cierto?, indígenas, y toda esta cantidad
de conglomerados sociales que conformaban esta nación están intentando resolver, ¿cierto?, las situaciones que se derivan de que ya no haya un pacto social con la corona española. Es decir, ya de 1819 ha sido derrotado el ejército de Pablo Morillo y entonces es el momento en el que toda esta sociedad intenta darse una ley, ¿cierto? Una ley de leyes, una carta política que le permita, como les decía, enfocarse, ¿cierto? Darse un orden y una institucionalidad. Entonces, es a partir de esa independencia absoluta con respecto a la corona española, ¿cierto?, que la Constitución de Villa Rosario intenta darle un sentido al proyecto de Estado nacional, ¿cierto?, mediante el cual se legitima y encarna un nuevo actor. Es decir, lo que se está construyendo allí es un nuevo actor del escenario internacional. Una nueva república que sea reconocida por el resto, lo que se llama el concierto de las naciones, y que empieza a figurar como un actor más del concierto internacional. Esta Constitución inaugura una tradición política. Yo quiero plantear que existen unas resonancias temporales y pervivencias de muchos de los conceptos establecidos por aquella carta política en posteriores constituciones. Es decir, esta carta política nos ha marcado hasta el día de hoy, ¿cierto? Y es esta carta la que inaugura una cierta tradición constitucional. Para recalcar que esto no es algo que ocurrió hace 200 años y que se quedó allá, quiero contarles que hace 2 días veía el canal del Congreso y estaban allí aludiendo a un homenaje que le iban a hacer a un político, bueno, a una persona que se ha encargado del deporte en Colombia. Y en ese homenaje trajeron a colación la Constitución de Villa del Rosario y a las palabras que dijo allí el general Simón Bolívar. Y es a partir de ahí que, digamos, tiene razón de ser ese reconocimiento a una persona del día de hoy. Es factible, pienso, que se puede rastrear la formación de sectores de opinión y partidos en torno a esa carta política y hasta escudriñar las huellas de dichos conceptos en la cultura política de los colombianos. Es decir, sin duda, uno podría hacer no la historia de la Constitución de Villa Rosario, sino cómo ha pervivido, ha permeado la cultura política de los colombianos, que nos hace tan diferentes, por ejemplo, a otras naciones como Perú, Bolivia, ¿cierto? O incluso la misma Venezuela. Porque lo que vamos a ver es que, en realidad, allí, en ese encuentro o convención constitucional, se intentó reunir 2 naciones con tradiciones políticas, historia y con sociedades muy diferentes. Es decir, una cosa es Venezuela y otra cosa es la Nueva Granada, o como se le llamará posteriormente, Colombia. Ahora, sin duda, la batalla de Boyacá, ¿cierto?, y las demás realizaciones militares que vinieron de allí, resolvieron el problema de la soberanía. Es decir, se saca de la escena política a Fernando VII y a sus funcionarios, ¿cierto? Pero con esto no quedan determinadas las instituciones de la nueva república. Vamos a observar que no fue fácil darle instituciones a esta nueva república. No fue sencillo, hubo muchas discusiones. Vamos a ver que incluso hubo mucho desencuentro y dificultad para que los neogranadinos y los venezolanos aceptaran conformar una nación. Incluso no se sabía ni cómo llamar a ese país donde ocurrió la batalla de Boyacá. ¿Cómo se llamaba eso? Ya no era
el virreinato de la Nueva Granada ya no era la audiencia de Santa Fe. Ya había dejado de existir esto, ¿sí? Es como llamarlo, Santa Fe, Nueva Granada, Cundinamarca, ¿cierto? Y entonces es un periodo de ensayos, de intentar darle un nombre a eso nuevo que se está construyendo. El propio Bolívar no tenía muy claro el régimen a instaurar y se limitó a declarar que el Congreso de Angostura era el depositario de la soberanía de Venezuela y Nueva Granada, pero que su unión debería ratificarse por voluntad de ambos países en una asamblea o congreso posterior. Es decir, como pueden ver, no podemos pensar que el Congreso de Angostura es el que crea la República de Colombia. No, allí no había todavía República de Colombia. El Congreso de Angostura tenía básicamente un objetivo, y era la reconstitución del Estado de Venezuela, creado por el Congreso Constituyente de 1811 y rediseñado por la Constitución Federal de los Estados de Venezuela del mismo año. Es decir, el Congreso de Angostura, no sé si ustedes saben dónde queda Angostura. Angostura queda prácticamente en la desembocadura del río Orinoco. Eso está muy lejos, tanto de Venezuela como de Nueva Granada. Ahora se llama Ciudad Bolívar. Y si ustedes lo miran en el mapa, eso está muy lejos de esta realidad. Entonces, fue en el transcurso, quiero resaltar que lo que hubo en Angostura fue un encuentro de venezolanos, ¿sí? Y fue en el transcurso de ese 1819, las cosas cambian, es que se nos olvida que es que las cosas no estaban hechas de antemano. Se nos olvida que porque una cosa llegó a ser de determinada manera, no quiere decir que siempre fue así. Lo que ocurrió en Angostura fue el encuentro de una cantidad de militares venezolanos en su mayoría, ¿cierto? Y es en el tránsito del tiempo y sobre todo gracias a la batalla de Boyacá, eso no estaba entonces predeterminado, porque triunfó el ejército republicano en la batalla de Boyacá, se empieza a hacer posible pensar esa República de Colombia. Por eso solo hasta el 17 de diciembre, se instaura la unión de Venezuela y Colombia en una misma entidad. Es allí donde surge la República de Colombia, dividiendo el territorio en 3 departamentos, Venezuela, Quito y Cundinamarca. ¿Qué hace Quito ahí? Es una cosa que uno siempre se pregunta. Venezuela, por supuesto. Cundinamarca, ojo, que era como se llamaba en ese momento a la Nueva Granada, fue representada por un grupo muy pequeño de representantes enviados por el general Santander, entre los cuales estaba y prevalecía Francisco Antonio Sea, pero eran muy pocos. Y estos que eran los representantes de Casanare asumieron la vocería, ¿cierto? La representación de todas las demás provincias de la Nueva Granada y también de Quito. Yo que estudié en Ecuador les cuento que para ellos eso siempre ha sido una cosa muy dolorosa. No aceptan que los colombianos hayan asumido su representación en ese Congreso de Angostura y tampoco, o es decir, lo mismo con el Congreso de Villa del Rosario. Bueno, pero se dio el Congreso de Angostura y allí Bolívar se nombra a Bolívar como presidente y a Sea vicepresidente. También se crean 2 vicepresidencias, una para Cundinamarca o Nueva Granada, todavía no era muy claro cómo llamar a esto, y al mando de Santander. En Venezuela otra vicepresidencia a cargo de Juan Germán Rocio, un abogado pardo, y también se tenía previsto crear una tercera vicepresidencia para el departamento de Quito, aunque no estuvieran representados. Por eso dicen, en cuanto fuera liberado de los españoles. Es decir, los ecuatorianos fueron incorporados sin haber sido consultados. Entonces, ¿qué pasa? Como lo que hubo en Angostura fue un congreso de venezolanos con una muy escasa representación de granadinos, esa constitución de Angostura va a tener muchísimos problemas. No va a ser reconocida por muchas de las provincias y por las
élites de las provincias de la Nueva Granada. Entonces, allí se expide, por supuesto, la primera constitución de Colombia. Pero esta, como lo veíamos ahora, Bolívar decía, debería ser ratificada en un nuevo Congreso, con presencia de los delegados de 3 departamentos, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Las leyes promulgadas en Angostura no eran acatadas en la Nueva Granada. Santander decía, esas leyes no las comparto, y en muchas ocasiones se hizo el de la vista gorda frente a muchas de esas leyes de Angostura. Y en ocasiones incluso con el consentimiento de Bolívar. Porque en las provincias granadinas, las leyes de Angostura generaban muchos problemas. Angostura, ya vuelvo y digo, era un encuentro de militares venezolanos y esa prevalencia de la voz militar no era muy bien recibida en la Nueva Granada. Entonces, lo que puede verse es que la República de Venezuela, cuya constitución fue promulgada en Angostura, cedía toda su soberanía a un nuevo Congreso que sería el encargado de crear la República de Colombia. Por eso, y cuando se cita a esta... ¿Sí me están escuchando? ¿Escucho algún sonido? Sí, perfectamente. Bien. Entonces, para que la nueva Constitución y sobre todo la nueva Convención Constituyente empiece a funcionar, Santander renuncia a la vicepresidencia de Cundinamarca, ¿cierto? Porque ese cargo le había sido encomendado en Angostura por el Congreso de Venezuela. Bolívar también debe hacer lo mismo. Es decir, presidente y vicepresidentes renuncian a sus cargos para darle toda la soberanía al Congreso Constituyente. Y yo quiero insistir, Bolívar alude al Congreso de Angostura como el Congreso de Venezuela. Esto lo encuentro en todas las fuentes. Es el Congreso de Venezuela, Angostura. Santander también. Traigo aquí algo entre comillas. Santander dice, comillas, ruego, oh Señor, que seas benigno con los defectos y errores de mi administración. Atribuirlos a mi inexperiencia e ignorancia. Tener presente que he administrado en el desorden de la revolución, cercado de enemigos, aislado, sin ley ni constitución. Excusarme de que si no he podido hacer ni un pequeño bien, al menos he procurado no causar ningún mal. Es decir, se ve que lo que está diciendo es que la Constitución de Angostura no es una constitución. No estaba teniendo aceptación en la Nueva Granada y eso le generó dificultades para ejercer su vicepresidencia. Bien, pero finalmente las elecciones se realizan para el Congreso de 1821 y pudieron votar, y esto es muy importante señalarlo, solo pudieron votar los propietarios cuyo patrimonio fuera superior a los 500 pesos, que es una fortuna realmente considerable para el momento. Solo pudieron votar los ciudadanos varones dedicados a profesiones liberales, es decir, médicos, abogados, ingenieros, soldados, artesanos, y los extranjeros. Ojo, se le concedió ciudadanía a los extranjeros que prestaron sus servicios militares al Ejército Libertador. Concluido el proceso electoral, se logró reunir entonces un grupo de jóvenes notables, es decir, los que podemos llamar criollos, la élite criolla, en su mayoría abogados, hacendados y hombres de negocios. Mientras que los militares elegidos no pudieron asistir debido a las necesidades de los campos de batalla, es decir, como Bolívar se llevó consigo a los militares, incluso aquellos que habían sido electos como representantes en el Congreso de la Villa del Rosario, obsérvese que allí se está demarcando un derrotero, un sentido. ¿Sí? Los militares en la Nueva Granada están subordinados por eso a los civiles. Esta herencia está marcada desde allá. Segunda herencia o legado es una constitución escrita por élites criollas, básicamente comerciantes, abogados, ¿cierto? Médicos,
sacerdotes, etc. ¿Sí? Entonces, eso le va dando rasgos particulares a esa constitución y por eso voy a insistir. Mientras la constitución de Angostura fue predominante el estamento militar, en la constitución de Villa Rosario fue determinante y mayoritario, predominante totalmente, los civiles, sobre todo los hombres de leyes, ¿cierto? El departamento de Quito es una cosa que como les digo, pues allá en Ecuador genera mucho resquemor, porque el Congreso Constituyente que se reunió en la Villa Rosario de Cúcuta en mayo de 1921, ¿cierto? Por el supuesto criterio de que era un lugar más equidistante para venezolanos y granadinos. No pensaron en los quiteños, ¿cierto? Eso sí quedaba muy lejos para Quito, ¿cierto? Cúcuta sí queda muy lejos para Quito. Entonces, porque es que como no tiene representante, no tiene nadie que los defendiera, entonces supuestamente los granadinos y los venezolanos se consideran voceros y representantes de estas personas que estaban tan distantes. No hubo entonces representantes del departamento de Quito, ¿cierto? Porque todavía estaba bajo el dominio español. Entonces, va a haber una discusión, que lo que hacemos, si no tienen representantes, ¿cómo lo vamos a representar? Eso dijo José Félix de Restrepo, un antioqueño. Y él dijo, pues no sé, deberíamos tener más cuidado con esto, y no fue escuchado. Uno de los tantos errores que se cometieron en esa Villa del Rosario durante ese proceso constitucional. Vamos a ver que fueron muchos los errores, ¿sí? Porque no hay que decir que porque haya sido el acto fundacional de la República haya sido perfecto, no, hubo demasiados errores y vamos a mencionarlos. Entonces, de una manera unilateral, ¿cierto? La Asamblea Constitucional Colombiana incluyó a Quito. Y por eso, desde sus inicios, podríamos decir que la Gran Colombia estaba condenada en sus cimientos, desde sus cimientos. Entre otras, por esto. Yo creo que el padre de la República es el miedo, ¿cierto? El padre de Colombia es el miedo. Desde ese entonces. Las discusiones en el Congreso, ¿cierto? Pronto reavivaron las diferencias políticas e idiosincráticas entre granadinos y venezolanos, por temores de ambos ante la posible supremacía de su respectiva contraparte. Les digo, se está tratando de juntar dos tradiciones muy diferentes. Muy bien intencionado Bolívar, sí, él quería hacer una gran república, ¿cierto? Y construir una gran nación, ¿sí? Pero se le olvidó que estaba tratando de juntar cosas muy disímiles y que eso requería una arquitectura política, institucional, mucho más difícil. En principio, quiero insistir en esto, estaba en duda la continuidad de la unión acordada en Angostura. Es decir, eso no estaba ya de plano como una cosa que tenía que ser. Hubo mucha discusión allá en Villa Rosario sobre si era conveniente que Venezuela y Nueva Granada fueran una sola república. Y se demoraron en llegar a esa conclusión. ¿Qué es lo que llevó a que esta unión se acordara? El temor, por digo, el miedo es el papá de esta república. Por eso, yo digo, una cosa que se funda sobre el temor no tiene muy buen futuro. El temor ante una nueva reconquista fue lo que inclinó la balanza a favor de la idea bolivariana y la consideración de que una república grande facilitaría el reconocimiento de los países europeos y permitiría reunir más recursos para su defensa ante ataques externos. Entonces, el miedo y por otro lado, la vanidad, ¿cierto? Eso que todavía nos habita. Ese querer ser grande, el querer ser una gran república, el querer ser un gran país, el soñar con ser lo máximo, ¿cierto? Y entonces el reconocimiento de los países europeos. Ahora, sin duda, Santander no fue diputado constituyente del Congreso de 1821. Pero esto no quiere decir que no tenga la impronta personal, ¿cierto?
esa carta política, la impronta de Santander. Y voy a mostrar dónde está la impronta de Santander. Y quiero señalar que, por contraparte, Bolívar sí estuvo muy ausente. Bolívar, yo he leído toda la correspondencia de Bolívar y él constantemente le escribe a Santander, que es su vicepresidente, porque él está por allá en el Perú, pues haciendo las guerras. Bueno, todavía no está en el Perú en este momento, pero está en Venezuela, sí, creo que está en Venezuela, haciendo toda su campaña de recuperación de Caracas y todo esto. Y le escribe constantemente a Santander: no sé nada de lo que está pasando en Villa del Rosario. Cuénteme, ¿qué están tratando allá? Santander estaba, por el contrario, sí muy enterado. No solo estuvo al tanto de cuanto ocurría en la convención, sino que tenía un grupo de diputados amigos con los que compartía una misma visión sobre la república que se debía crear. Y con estos representantes incidió en el texto aprobado al término de los debates en cada uno de los temas que conforman esta ley de leyes. Esos hombres que acompañaron a Santander en su empeño por hacer prevalecer sus tesis constitucionales sobre el ordenamiento político y jurídico que debía ser adoptado para la fundación de la República fueron, vamos a hablar de ellos. Primero, el ministro Alejandro Osorio, ministro de Guerra y Hacienda. Estanislao Vergara, de Interior y Justicia. El representante pamplonés Francisco Soto y el abogado socorrano Vicente Azuero. Aquí tenemos a uno de esos amigos, copartidarios, muy cercano a Santander en ese momento de las discusiones que se estaban dando en Villa Rosario, Cúcuta. José Alejandro Osorio Uribe, bogotano, nacido a fines del siglo XVIII, fue nombrado por Santander secretario de Guerra y Hacienda. Seguimos vamos a ver cómo figuró y qué papel jugó en la Constitución. Estanislao Vergara, el otro amigo de Santander, también bogotano, político y abogado, nombrado por Santander secretario del Interior y Justicia en 1819, es decir, era parte de su gabinete y estaba allá en la Constitución, en Villa Rosario, representando los intereses de Santander. Fue miembro de la Academia Nacional, creada por Santander en el 1826, cofundador de la Universidad Central de Colombia, inaugurada en 1826, fue director adjunto y profesor de la Facultad de Jurisprudencia. Era amigo, había estudiado leyes por la misma época que Santander. Ocupó la presidencia de Colombia el 28 de diciembre de 1828 al 15 de enero de 1830 como secretario de Relaciones Exteriores del Consejo de Ministros que Bolívar dejó encargado del Poder Ejecutivo en virtud de sus facultades dictatoriales. Entonces, observemos que este es un personaje que primero fue santanderista y luego se va a volver bolivariano. Estos cambios políticos son muy frecuentes. De hecho, vamos a notar lo que uno observa al estudiar esta Constitución es cómo dos grandes amigos terminan enemistados. Dos grandes amigos que estaban en el centro de la construcción de la nación, de las decisiones nodales, de la conformación de esta república. Estamos hablando de Bolívar y Santander, dos grandísimos amigos. Si el tiempo me da, trataré de hablar un poco de eso y cómo fue que pasó. Entonces, el otro es Francisco Soto Montes de Oca, cucuteño, es decir, coterráneo de Santander. También estudió Derecho. Entonces, miren que los abogados allí en Villa Rosario son muy importantes. Claro, ellos son los que saben de constituciones, los que más o menos conocen un poco de esas tradiciones constitucionales de Europa, de Estados Unidos, etcétera, y por supuesto son determinantes, decisivos en las discusiones. Este señor se graduó de abogado en 1807, regresó a su tierra natal y allí luchó por la independencia de Pamplona, se vinculó al ejército patriota. En 1813 Simón Bolívar lo nombró secretario de su Estado Mayor, 1813, Primera República. Luego, en 1819, el Libertador lo nombra gobernador de Pamplona. Estuvo en el Congreso de Cúcuta como diputado por Pamplona y El Socorro, y allí logró una gran fama como orador. Ocupó cargo luego de fiscal en el Tribunal de Cundinamarca,
en la Alta Corte de Justicia, director de Crédito Público en 1826, senador en 1827 por las provincias de Tunja, Socorro, Pamplona y Casanare. Diputado también en la Convención de Ocaña en 1828 y por su fuerte oposición a la dictadura del libertador presidente, fue considerado cómplice de la conspiración septembrina de 1828, aunque no se encontraba siquiera en la capital, es decir, no estaba, pero fue desterrado de su hogar hasta 1830. A su regreso combatió la dictadura del general Rafael Urdaneta, entonces muy consecuente con Santander, y vivió una vida también de persecución por parte de los bolivarianos, al igual que Santander. Vicente Azuero, este es el otro aliado de Santander en el Congreso Constituyente de Cúcuta. Era también de por allá de Santander, ¿cierto? Estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde estudió en Santander, en Bogotá, ¿cierto? En Santa Fe. Se graduó también entonces de abogado. Siendo estudiante, desempeñó la cátedra de latinidad y después la de Derecho Público. Es decir, alguien muy inteligente, muy buen estudiante y por eso promovido desde muy temprano. Participó en los hechos del 20 de julio de 1810 y se unió al batallón de los guardias nacionales que surgió en los días siguientes, llegando a ser subteniente. Ocupó diversos cargos en ese periodo. Participó en el Congreso de Cúcuta y la Convención de Ocaña y en la Comisión de Educación creada por el vicepresidente Santander. O sea, es alguien muy cercano, participa de muchos de los proyectos educativos de Santander, fue de los fundadores de las primeras universidades republicanas en Bogotá, Quito, Caracas, Popayán, Cartagena y Panamá, ¿sí? Además de otros colegios de educación media que abarcaron toda la República. Fue de los principales colaboradores de Santander en la organización del país, no solamente en la convención, sino con sus cargos ocupados durante la vicepresidencia de Santander. Ocupó también escaño en el Parlamento y se presentó como candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1837. Es como pueden ver, aunque Santander no estuvo en Villa Rosario, él estaba en Bogotá, por supuesto, tuvo quien lo representara y mantenía una correspondencia frecuente con ellos, que ha sido recogida en un texto, permite ver la forma como Santander incidió en la expedición de la Constitución. Ahora, esto no quiere decir que eso fuera sencillo. Miren que tenía 4 representantes o 4 personas que lo representaran, ante 57 y luego 90 y pico, que fueron los que se reunieron allá, ¿cierto? Entonces, no es que fuera sencillo para él incidir en la redacción del texto final, y es probable, y hay, digamos, evidencias que demuestran que hubo muchos tropiezos. No fue fácil para Santander lograr que la Constitución de Villa Rosario tuviera ciertas características como las que a él le gustaban. A él le gustaba mucho esa Constitución. Y vamos a ver, por eso la peleó y la defendió. Recién instalado el Congreso, por ejemplo, intentó restringir las facultades. Este Congreso intentó restringir las facultades de Santander, limitándolas a la Dirección de Operaciones Militares para el avance de la guerra. La Secretaría General del Congreso no atendió los reclamos del vicepresidente y pospuso cualquier disposición hasta que se promulgara la Constitución. Es decir, trataron de reducir los poderes y las potestades del vicepresidente Santander en su parte administrativa. Recordemos que él estaba administrando Cundinamarca y pues, Nueva Granada, y entonces estaba a cargo de enviarle recursos pecuniarios, refuerzos militares a Bolívar en sus campañas, y al mismo tiempo construir las distintas secretarías, ¿cierto? Organizar el Estado. Y lo querían limitar a solo lo definir o de restringir a solo lo militar. Él se da la pelea, pero bueno, eso finalmente quedará hasta que se promulgue la Constitución. Bien, el otro asunto que llama la atención es cómo el punto de vista federalista de Santander, quien había sido parte de los ejércitos federalistas durante la Primera República, cambió. Eso es una cosa muy interesante, porque quiere decir que la experiencia histórica le sirve a las personas para cambiar. Y entonces, lo que había sucedido, ¿cierto?, a la Primera República, cuando llega Pablo Morillo
con su ejército expedicionario de tierra firme, con su régimen del terror, les dio la lección a estos padres de la patria para pensar que todo se debió a la desunión, a la separación de recursos, de ejércitos y de esfuerzos en las distintas provincias, en los distintos estados federales que se constituyeron entre 1811 a 1815, ¿cierto? Y entonces, sin duda, seguía latente la amenaza de una segunda reconquista española. Por ello, Bolívar jugó un papel en ese sentido muy importante. Aunque él no estaba presente en las discusiones, pero sí se carteaba mucho con Santander y Santander pudo influir en que ese punto de vista centralista de Bolívar lograra quedar en la Constitución, ¿cierto? Fue una tarea difícil para Santander, de tradición federalista, convencer a los granadinos, que siempre habían sido más adeptos, más partidarios de un régimen federal, que se convirtieran en centralistas. Entonces, con sus amigos Osorio, Soto, Azuero y otros jóvenes letrados cercanos a Santander, se llegó a un acuerdo de que había que hacer a un lado el federalismo y defender la postura centralista de Bolívar. En esto jugó cierto papel que para estos santanderistas estaba gobernando su gran amigo, ¿cierto? Desde 1819. Y digamos que el lobby, la influencia de Santander va a lograr que muchos de los diputados pasen del federalismo al centralismo. Por eso cuando se votó ese asunto, hubo una abrumadora mayoría de 41-10. Santander y sus aliados moderaron su postura, pero yo creo que todo se trataba de un asunto estratégico, de largo plazo. Es decir, ellos lo que pensaron es, bueno, para garantizar la independencia, ¿cierto? Para mantener la unidad es mejor un gobierno central, además está en manos de Santander, entonces eso va a funcionar bien. Pero ellos no dejaban de tener aspiraciones federalistas para cuando se restableciera la paz. Bien, yo quise traer a colación esto que me encontré en la prensa de la época, que incluso yo he pensado que podría un ilustrador convertirlo en la portada del libro, porque me parece que está en palabras, pero uno se imagina lo que estaba pasando allá en Villa del Rosario en los días previos al 6 de mayo, antes de empezar las discusiones. Dice, entre comillas, es un documento de prensa: no es posible expresar el contento, el enajenamiento con que los pueblos de estos valles han mirado este acto. El ilustre ayuntamiento de esta villa acordó 3 días de fiestas para solemnizarlo, y en ellos nada ha parecido bastante al pueblo para demostrar su complacencia. Las calles han permanecido adornadas los 3 días e iluminadas por la noche. En la plaza se plantó el árbol de la libertad, en medio de una multitud de arcos y de otra multitud de arbustos que lo rodeaban. Hacia un costado de la plaza se figuró un castillo, en donde se veía colocada la bandera nacional, que debía ser combatido por un navío. Es decir, hicieron un performance, miren esto. Un castillo en donde se veía colocada la bandera nacional que debía ser combatido por un navío, que viniendo de fuera de la plaza conducía al despotismo. El primer día de las fiestas, que fue el anterior a la instalación, se pasó en fuegos artificiales, tiros de cañón y en prepararse al ataque y defensa del castillo. El segundo, después de la instalación y de haberse servido un abundante refresco, lo ocuparon el combate, las aclamaciones y aquellas efusiones producidas del objeto que se desea y la esperanza del bien. Entre las ideas graciosas que se ocurrieron al pueblo en su regocijo, fue una, la prisión del despotismo después de la victoria obtenida sobre el navío, y el sacrificio que de él se hizo inmediatamente. El día tercero, concluida la misa de acción de gracias, en que pronunció el señor doctor Manuel Campos una oración muy del caso y llena de unción, se pasó en combates de guerrillas de a pie y a caballo en traje de máscaras, y por la noche en bailes particulares. Tales han sido las demostraciones de estos pueblos, que en su devastación han hecho aún lo que parecía fuera de sus medios y recursos. Ellos han expresado sus sentimientos, manifestado su patriotismo, su interés por la causa común, amor a la república
y a la Asamblea Soberana de la Nación. Cierro comillas. Entonces, como pueden ver, hubo una apropiación por parte del pueblo de esa pequeña villa, ¿cierto? De Villa del Rosario. La gente convirtió esto en una fiesta y se idearon una cantidad de formas de representarlo, de imaginar cómo era ese salir del despotismo, ¿cierto?, de la monarquía española a constituir una república, y esto es algo que me parece muy interesante notar. Bien, viene el acto de instalación del Congreso. Durante este acto de instalación, el 6 de mayo, en la iglesia de Villa del Rosario, Vicente Azuero, el amigo de Santander, hizo parte de la comisión encargada de la calificación de los poderes, junto a Félix Restrepo, José Félix de Restrepo, el envigadeño, Francisco Pereira, Miguel Zárraga y Prudencio Lanz. Francisco Soto, otro amigo de Santander, recuerden, y Miguel Santamaría fueron elegidos secretarios. Quiero notar que durante todo el Congreso, las secretarías del Congreso estuvieron en cabeza de estos amigos de Santander que he mencionado. Al mismo tiempo que el antioqueño José Félix de Restrepo fue nombrado presidente de la convención y vicepresidente Fernando Peñalver. Esa es otra cosa que hay que notar. La presidencia y la vicepresidencia son rotativas. Durante todo el Congreso va a haber como 5 presidentes y 5 vicepresidentes, ¿sí? Entonces, lo que se debe resaltar es que desde la primera sesión Santander contó con aliados en los puestos claves dentro de la Asamblea. Eso no se puede perder de vista porque ustedes saben que un encuentro democrático, un escenario de discusión democrático no es un libre encuentro de puntos de vista. También hay una cosa que se llama la política, ¿cierto? Y es organizar, ser estratégico en lograr ciertos cargos, ¿cierto? En lograr que allí se diga esto, en que el punto de vista prevaleciente sea esto, etcétera, ¿sí? Y eso hay que decirlo, Santander logró que muchas de sus tesis quedaran asentadas en esa Constitución. Bien, ¿cómo fue la cosa? El acta de instalación del Congreso de mayo 6 del 21 evidencia que se reunieron 57 diputados, nombrados por 19 provincias. Eran 90 y tantos, ¿cierto? Faltaba por llegar 4 de los diputados para alcanzar las 2/3 partes del total requerido, ¿cierto? Entonces, el presidente del Congreso, que en ese momento de la instalación era Antonio Nariño, ¿cierto? En su calidad de vicepresidente, expide el 1 de mayo un decreto que autoriza dar inicio a las sesiones con las 2/3 partes de los diputados. Es decir, con 57 los elegidos. Es decir, eso es entendible. Las dificultades pecuniarias, el problema del clima, el problema del transporte, el problema de las vías, para que los 95 convencionistas nombrados llegaran a Villa del Rosario. Se celebró una misa en esa iglesia donde se llevaron a cabo las discusiones y Nariño leyó su discurso y tomó juramento a los diputados. Es interesante lo que recuerda Santander. Estuve leyendo las memorias de Santander porque son muy vívidas de los recuerdos que él tiene sobre la presencia de Nariño en el Congreso de Cúcuta. Él dice, y cito en comillas, el general Nariño había tenido con el Congreso de Cúcuta, siendo vicepresidente interino de Colombia, graves disputas por motivos a que fui enteramente extraño y se había creado descontentos, es decir, enemigos. Sus opiniones políticas no eran muy conformes al sistema central. Él había presentado al mismo Congreso algunos retazos de una constitución federativa, dividiendo el territorio en 8 o 10 estados, que llamaba equinocciales. Es decir, observen esta alusión que es muy interesante. Nariño, que había sido en la Primera República, ¿cierto? El gran centralista, ¿cierto? Se había cambiado de opinión y estaba presentando una constitución federativa que por supuesto no era del gusto de Bolívar ni de muchos de los partidarios de Bolívar, y como vimos, Santander había pasado al centralismo y entonces, además de las disputas que ya tenía con Nariño,
lo hicieron ser estratégicamente centralista. Observen lo que nos menciona Santander sobre Nariño. Retazos de una constitución federativa dividiendo el territorio en 8 o 10 estados que llamaba equinocciales y fijando reglas para que en casos urgentes se nombrara un dictador. Sancionada que fuese, debía guardarse para ser planteada al cabo de algunos años. Nariño, agobiado de enfermedades y de disgusto, se retiró del gobierno. Bolívar, aferrado a la Unión Central, que había sido su proyecto favorito desde bien atrás, sostenía de mi lado la contienda, hasta que él mismo me aconsejó terminarla en bien del país. Su edad, refiriéndose a Nariño, sus padecimientos desde 1794 y sus enfermedades lo condujeron al sepulcro. Entonces, como pueden ver, Nariño llegó con una constitución ya lista, pero no fue del agrado de Bolívar, de Santander y de la mayoría de los constitucionalistas. Entonces fue puesta a un lado. Y vamos a notar que lo que va a suceder durante esos meses de deliberaciones es que los distintos puntos de vista, grupos y partidos que estaban allí presentes van a dar una discusión muy larga de muchos asuntos y la prensa registra esas dificultades para llegar a acuerdos. Bueno, ese día de la instalación se leyó una carta dirigida por Bolívar al Congreso celebrando su instalación, por considerarlo el inicio de la más completa representación de los pueblos de Cundinamarca y Venezuela. O sea, allí está diciendo Bolívar nuevamente, aquí ya por fin sí hay representación de los dos países. Y es entonces el inicio de una nación libre. Y agrega que, comillas, al ver que los legítimos depositarios de la soberanía del pueblo ejercen ya sus sagradas funciones, me juzgo eximido de toda autoridad ejecutiva. Es decir, él está diciendo, pues ya no hago falta, ¿cierto? Como presidente, vamos a ver que él, en varias ocasiones, Bolívar renunció a la presidencia de la República. En esta época, por lo menos. Ya luego veremos cómo se aferra al poder. Por eso él manda esta carta, y quiero leerla porque es bueno escucharlo en palabras de él, donde él dice, nombrado por el Congreso de Venezuela, ¿sí? Resalto, nombrado por el Congreso de Venezuela presidente interino del Estado, y siendo vuestra representación la de Colombia, no soy yo el presidente de esta república, porque no he sido nombrado por ella, porque no tengo los talentos que ella exige para la adquisición de su gloria y bienestar, porque mi oficio de soldado es incompatible con el de magistrado, porque estoy cansado de oírme llamar tirano por mis enemigos, y porque mi carácter y sentimientos me oponen una repugnancia insuperable. Dignaos, Señor, acoger con toda vuestra bondad mi más reverente homenaje, la profesión que os hago de mi más cordial adhesión y el juramento más solemne que os presto de mi más ciega obediencia. Pero si el Congreso soberano persiste, como no lo temo, en continuarme aún en la presidencia del Estado, renuncio desde ahora, para siempre, hasta el glorioso título de ciudadano de Colombia y abandono de hecho las riberas de mi patria. A él no le gustaba para nada eso de ser presidente, de la cosa administrativa. Y por eso fue muy insistente en que fuera Santander el encargado de estos asuntos. El otro aspecto que quiero resaltar es que esa unión entre venezolanos y colombianos no estaba garantizada. Se fue dando fruto de las discusiones, de las presiones, de todo aquello que sucedió allá en Villa del Rosario. Santander no estaba convencido. Sí, él dice que eso no era probablemente conveniente. Y miren lo que él cuenta en sus memorias. Comillas, aquí debo mencionar, y esto para recalcar lo que ahorita decía sobre lo que fue el Congreso de Angostura. Dice él que estando en Casanare antes de la invasión de Barreiro, recibí órdenes para nombrar diputados al Congreso de Guayana. Bueno, él le llama Guayana, ¿sí? Está hablando del Congreso de Angostura, porque es que eso queda por allá en Guayana. Si ustedes miran el mapa, eso está pegado de Guayana. Él dice, me mandan órdenes para nombrar diputados al Congreso de Guayana, que debía instalarse el 15 de febrero de 1819. Y se nombraron en efecto por Casanare a los señores Sea, Salazar, Vergara, Uribe y Muñoz, instruyéndoles que salvase siempre los derechos de la Nueva Granada para cuando fuera liberada. Cuando recibí otras órdenes para reconocer la autoridad del Congreso y la de Bolívar como presidente de Venezuela, lo ejecuté al frente de las tropas
declarando que este reconocimiento lo prestaba, entre tanto que no estuviesen libres las provincias granadinas a las cuales tocaba deliberar sobre su futura suerte. Es decir, siempre y cuando esto no vinculara y no fuera obligatorio para los granadinos. Bueno, Santander renuncia a la vicepresidencia, bueno, al igual que lo hizo Bolívar, ¿cierto? Y miren que uno tiene la idea de que Santander prácticamente estaba predestinado a ser el organizador de la República, y todos los libros de historia cuentan eso, de que esa era su misión y que él estaba fascinado con ese papel. Pero estas memorias de Santander le permiten a uno pensar que la cosa no era tan sencilla, y que él incluso estuvo pensando en irse con Bolívar a hacer la campaña del sur. Dice: Bolívar me manifestó su resolución de irse a la campaña del sur, renunciando a la presidencia. Eso se hizo, ¿cierto? Le obligaba a ello su convicción de no poder gobernar con la constitución decretada por el Congreso. Observe que desde el comienzo Bolívar no estaba dispuesto a gobernar con la constitución decretada por el Congreso de la Villa del Rosario. Dice: su genio, que lo llamaba al campo de batalla, y los disgustos que le habían causado personalmente en algunas sesiones del mismo Congreso. No pude ni debí convenir en que no aceptase la presidencia, e hice todos los esfuerzos imaginables por disuadirlo de tan fatal resolución. Al fin me intimó que la aceptaría si yo aceptaba la vicepresidencia, y de ningún modo en el caso contrario. A tan fuerte convicción, de la cual me hizo un grato recuerdo en Carta de Lima, que existe en mi poder, yo no debía resistir. Aceptamos nuestros nuevos destinos y prestamos el juramento correspondiente. Él partió de Cúcuta para Bogotá a disponer los preparativos de su campaña, y yo empecé a ejercer las funciones del gobierno, auxiliado de los conocimientos y respetabilidad de los secretarios nombrados a solicitud mía y para cuya admisión los había interesado particularmente. Entonces, como pueden ver, esta carta evidencia que no estaba planificado que esa división de funciones entre Bolívar y Santander estuviera determinada de antemano. Fue producto de las situaciones que se fueron dando, la misma presión de Bolívar, quien no quería ejercer el gobierno, porque él quería era continuar la guerra de independencia, presionó, ¿cierto?, por su amistad, y lo convenció de la necesidad de que fuera Santander el vicepresidente. Ahora, uno de los asuntos que ya vimos se discutió en esa convención fue si centralismo o federalismo. Bueno, ya vimos que había un asunto que no estaba todavía definido, y era la unión entre Venezuela y Nueva Granada. Y vamos a ver que no fue fácil. Los granadinos se mostraban partidarios del federalismo, tenían una tradición más hacia el federalismo, porque ustedes saben, esta república que ahora conformamos como Colombia está llena de localismos y regionalismos. Y ya eso lo contó el expositor anterior, durante la Primera República esos localismos estallaron y mostraron que estaban dispuestos a ir incluso a la guerra civil con tal de prevalecer sobre sus vecinos. Entonces, los granadinos fueron siempre más partidarios del federalismo, y porque consideraban sobre todo que este era propicio a las libertades individuales y a la formación de una ciudadanía ilustrada. Es decir, lo que se pensaba era que los ciudadanos participaran en la constitución de los gobiernos locales, y en esa formación de gobiernos locales por parte de ciudadanos ilustrados se construía o se constituía una nueva forma de ciudadanía. Los diputados venezolanos, en cambio, casi que en forma monolítica, eran partidarios de las ideas centralistas y autoritarias de Bolívar. Ya vimos, Bolívar lo que tuvo que hacer fue primero tratar de que Antonio Nariño fuera quien llevara a cabo su idea centralista. No lo logró por ese lado, entonces convenció a Santander y a todos sus partidarios de que se diera la pelea por un régimen centralista.
Ya vimos, Bolívar nombra a Nariño como vicepresidente para que instale el Congreso, pero luego Nariño se vuelve una figura incómoda y Bolívar convence a Santander de las bondades del régimen centralista y de esa manera la influencia de Bolívar fue muy decisiva en ese aspecto de la Constitución. Luego de convencer a Santander y sus copartidarios con el argumento del miedo, recuerden, el miedo, los posibles ataques de España, las reconquistas o quizás otras potencias mundiales. Entonces este argumento llevó a que la mayor parte de los diputados se inclinaran por un régimen centralista, ¿cierto? Y en esto también jugó un poco la experiencia de la Primera República. Otros congresistas argumentaron que las razones no se limitaban a los imperativos de la guerra y que el sistema federal tan exitoso en los Estados Unidos de Norteamérica no era aplicable ni deseable en Colombia. Obsérvese que hay dos argumentos a favor del centralismo. El miedo, ¿cierto? Y la consideración de que Colombia es muy diferente a Estados Unidos, ¿cierto? Y que por lo tanto el régimen federal no era conveniente. Vuelvo a insistir entonces que hay un legado centralista de esta Constitución que viene hasta el día de hoy. Todavía estamos en un Estado centralista, ¿cierto? Y es quizás una de las características de nuestra tradición constitucional que puede explicar gran parte de los problemas para conformar esta república hasta el día de hoy, ¿cierto? Es decir, obsérvese lo que está pasando en Cali, ¿cierto? Y eso tiene que ver con este asunto de lo que estamos hablando. Entonces, los argumentos a favor del centralismo prevalecieron y por ello la Constitución de 1821 pretende abarcar los territorios liberados y por liberal, pertenecientes a las jurisdicciones de las extintas audiencias de Santa Fe, como se llamaba Cundinamarca o Nueva Granada en tiempos del viejo régimen, la Capitanía General de Venezuela, que era otra cosa completamente, quiero insistir, la historia y la tradición de Venezuela, eso es una cosa muy distinta a lo que estaba pasando en la audiencia de Santa Fe. Venezuela era un rancho aparte, ¿sí? Una cosa muy tremenda con unos fueros especiales, etcétera, y la presencia de Quito igual, ¿cierto? Entonces, sí, probablemente tenía una buena intención, constituir una gran nación. ¿Qué pasa? Para organizar el gobierno nacional se mantuvieron los cargos tomados del modelo estadounidense de presidente y vicepresidente, con periodos de gobierno de 4 años, todavía hoy es así, ¿cierto? Y se escogió como sede del Poder Central a Bogotá, todavía hoy es así, ¿cierto? Entonces, esto para seguir recalcando, el legado de esta Constitución viene hasta el día de hoy. Es de resaltar que este modelo centralista se mantuvo además vigente en las constituciones granadinas hasta 1850, porque luego viene el régimen federal, vienen los Estados Unidos de Colombia, etcétera, pero luego en 1886 es retomado el régimen centralista y ese legado centralista viene hasta el día de hoy. Otro aspecto problemático de la Constitución de Villa Rosario es lo que se deriva de quienes fueron los representantes. Ya vimos que eran personas pudientes o profesionales o hacendados o comerciantes o abogados. Entonces, estos civiles en su mayoría, ¿cierto? Se arrogaron la representación de la nación, ¿cierto? Se consideraban los legítimos depositarios de la soberanía popular, ¿cierto? Y entonces, al considerarse a sí mismos de esa manera y ver a los demás, al resto del pueblo, como distante, eso también marcó hasta el día de hoy otro legado perverso, ¿sí? Bueno, esta élite,
lo que hizo fue poner límites al ejercicio de la ciudadanía, ¿cierto? Esa élite que ustedes saben hace muy poco se logró que las mujeres pudieran participar en las elecciones, ¿cierto? Esos procesos de inclusión han sido lentos, es decir, la ampliación de la ciudadanía al resto de la población ha sido muy lento y si mucho, podríamos decir que llega a ser una ciudadanía formal, ¿cierto? Y uno podría pensar que las luchas que se están dando en estos últimos días en el país tienen un poco que ver con esos problemas de inclusión, de ese lento proceso de inclusión de toda la población en el ejercicio de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía lo que hace es arrogarse el derecho a luchar por sus derechos, ¿sí? Entonces, como esa era una élite criolla que se consideran así como los agentes políticos y militares de la independencia, ¿cierto? Y tenía una visión negativa de los sectores populares. Uno podría decir que todavía hoy, ¿cierto? Existe una visión negativa de los sectores populares y de las minorías étnicas, de los negros y los indígenas. Bolívar era un tipo que, si ustedes leyeran lo que dice de los pastuzos y de lo que dice de los indígenas y de lo que dice de una cantidad de grupos, uno sí relativiza, ¿sí? Por supuesto, Santander también, y toda esa élite era igual. Tenía una visión negativa totalmente. Y que había por eso que traer extranjeros para poblar y civilizar estos territorios dominados por estos bárbaros descendientes de los indígenas y de los negros, ¿cierto? Es una visión negativa, no permite pensar que entonces se fuera a constituir una ciudadanía, digamos, universal, ¿cierto? Por eso, como garantía de preservación del poder en sus manos, entonces miren, es excluyente, adoptaron un sistema electoral que restringía el ejercicio del sufragio a los ciudadanos varones, ¿cierto? Excluidas todas las mujeres, ustedes saben, hasta Rojas Pinilla. Mayores de edad, 21 años. Propietarios, mayor de 100 pesos, o que ejercieran un oficio. Bueno, le bajaron por lo menos, ya no son 500 como cuando los eligieron a ellos, bajaron a 100 pesos, o el ejercicio de una profesión liberal. Bueno, hay que decir que además de esto, se trataba de unas elecciones de carácter indirecto. Entonces, hay unos votantes a nivel local que son los que eligen era un poco parecido a lo que hay en Estados Unidos en la actualidad, ¿cierto? Que es un sistema electoral indirecto en donde hay digamos, hay unos votos a nivel local que son los que deciden a los representantes que luego eligen a los altos cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo. Intentaron resolver el problema amerindio, ¿sí? Esa es la mejor manera de llamarlo, ¿cierto? Y ustedes saben que todavía no hemos podido resolver el problema amerindio. Todavía nos da miedo en las ciudades cuando llegan la guardia indígena, ¿cierto? Cuando vienen la minga indígena, ¿cierto? Aunque han demostrado que son mucho más pacíficos y civilizados que nosotros, ¿cierto? Pero miren que esto es una herencia también, un legado de ese periodo y de lo que se decidió en la Constitución de 1821. Para complementar y desarrollar el articulado constitucional, el Congreso aprobó una serie de leyes. Entonces, además de la Constitución, hay una serie de leyes, ¿cierto?, que pretendían dejar atrás instituciones heredadas de la colonia. Pero lo que vamos a ver es que en realidad no se logró. Por el contrario, se reforzó. Entre estas leyes se aprueba, ¿cierto?, la abolición de la Inquisición, la libertad de vientres, encaminada a un proceso de manutención de esclavos, es decir, todavía no es una libertad de los esclavos, sino de vientres, y se decretó la libertad de prensa. Para incluir, ojo, forzadamente a la vida republicana a los amerindios, se les concedió la ciudadanía. Dejó de llamárseles indios y se adoptó el término indígenas. Se abolió el tributo colonial que pagaban a la corona y se autorizó la parcelación de sus tierras comunales para repartirlas entre sus mismos grupos familiares. Estas fueron medidas que no fueron bien recibidas por estos grupos étnicos, que preferían
una ciudadanía diferenciada, es decir, que ellos fueran distintos, que se les respetara sus tierras comunales, ¿cierto? Y que hubiera cierta protección estatal como la que había dado la corona española frente a las implicaciones de los a las pretensiones de los mestizos, ¿sí? Que constantemente atentaban contra sus tierras, contra su unidad, ¿cierto? Entonces, tenemos que la Constitución tiene una cantidad de limitaciones en lo que pretendió y todavía hoy estamos tratando de resolver esas cosas que no se lograron aclarar en ese momento fundacional. Bueno, rápidamente porque se me está acabando el tiempo y tengo una buena cantidad de asuntos aquí para tratar. Solo menciono que un aspecto interesante del Congreso Leyes Lozada fue cómo se le dio una gran importancia al tema educativo, a la creación de universidades, ya lo mencionamos, y que, entre otras, de ahí se deriva en parte el inicio de las cátedras de jurisprudencia en Antioquia, ¿cierto? En lo que se denomina el Colegio de Antioquia, que ustedes saben son los antecedentes de la Universidad de Antioquia, que inició pues sus labores allá en el centro, en lo que es el Paraninfo. Esta es una perspectiva de esos claustros de una época un poco posterior, pero que para ilustrar cómo el tema educativo también estuvo en el centro de las discusiones en Villa del Rosario. Ahora vamos a ver que las sesiones avanzaban con regularidad, ¿cierto? Ya en junio, o sea, mayo, junio, la prensa registra que se estaban tratando los temas del reglamento interno, ¿sí? Es decir, yo creo que acababa de salirse de Nariño y de su constitución federal, y entonces empieza el problema de cómo organizar el trabajo de los congresistas. Explican la decisión de mantener sus cargos, es decir, aunque renunciaron Bolívar y Santander, el Congreso los mantuvo en sus cargos. Y se informa que se estaba examinando los grandes temas de la nación, como la hacienda pública, la definitiva unión de Cundinamarca y Venezuela y la forma de gobierno más propia para su mutua felicidad y más acomodada a sus particulares circunstancias. Es decir, sobre que en junio todavía no estaba claro la unión de Cundinamarca y Venezuela. Miren, no se está mencionando a Quito. Quito no fue mencionado hasta muy al final de las sesiones. Solo se estaba hablando de la posible unidad entre Cundinamarca y Venezuela. Lo primero que hacen en junio es definir un reglamento. Solo quiero mencionar, en aras de la brevedad, que se estableció un sistema de formación de comisiones permanentes. Comisiones permanentes para que levanten proyectos. ¿Aló? Pues yo quiero tu opinión. Perdón, ¿hay alguna pregunta o qué? No, pregunta al final, profe. Sí, quedamos en que las preguntas al final. Es que se prendió el micrófono, es que le prendió el micrófono también. Bueno, entonces, como les decía, se trabaja por comisiones permanentes. Y esa fue la forma como se organizó el trabajo del Congreso. Es decir, comisiones que trabajan proyectos, que trabajan temas particulares, ¿cierto? Y que luego son llevadas a la discusión en plenaria y allí se resuelven entonces como los grandes debates. Se decide esta forma de trabajo porque consideran que economizaba tiempo, ¿cierto? Porque por lo general, y muy propio de los colombianos, había muchas discusiones, muchas ideas mal digeridas y propuestas con inexactitud. O empezaban hablando de un tema y terminaban hablando de otro, ¿cierto? Entonces, según la Gaceta de la Ciudad de Bogotá, esto no fue fácil y es muy importante resaltar esto. A los colombianos nos da mucha dificultad ponernos de acuerdo en cosas, ¿sí? Y eso es lo que muestra, por eso traigo esa imagen ahí, no porque haya algo que me permita decir, sino porque las evidencias que hay en la prensa muestran que eso estuvo lleno de discusiones, de problemas, y se dice que la escasa experiencia de los ciudadanos en temas constitucionales
y esa dificultad para ejercer la soberanía y autodeterminarse estaba en el fondo del problema. Es decir, a pesar de las buenas intenciones, realmente las discusiones eran largas, plagadas de dificultades, indecisiones, polémicas enconadas y problemas para pensar el futuro deseado. Es decir, quitemos la idea de que eso fue un encuentro donde ya prácticamente estaba todo decidido. Al contrario, fue muy complicado llegar a acuerdos. Y eso pues es lógico, porque se estaba tratando de juntar venezolanos y granadinos, ¿sí? Los granadinos por sí mismos son bastante complicados, ¿sí? Son de discusiones interminables, ustedes saben cómo somos, de hablar y hablar y pasar de un tema al otro y de no concretar. Y eso es lo que refleja las evidencias que he encontrado. Por eso dice la prensa, abro comillas, nuevos en la difícil táctica de los cuerpos representativos. A las veces se desvían nuestros diputados del asunto en cuestión e inspirados por el mismo deseo de acertar, pasan de nuevos a nuevos objetos. Se escapa de la vista el primer punto y las resoluciones se retardan. Entonces, eso es muy interesante, observar que esto no fue sencillo ni para Santander y sus partidarios, ni para nadie, ni para Bolívar, ni para quienes estaban allí. Era un ensayo de ciudadanía. Se estaba como probando por segunda ocasión la ciudadanía y no fue fácil. Por eso digo, el trabajo no fue sencillo y debió afrontar múltiples presiones. Que piensen, había presiones al inicio de Antonio Nariño, había presiones de Bolívar por medio de sus emisarios, de sus edecanes, como se llamaban. Estaba Santander, estaba el problema de concluir la guerra, ¿cierto? Y de deliberar en medio de la guerra. La formación de grupos de opinión, de partidos, ¿sí? Entonces, el trabajo por comisiones, pienso yo, el trabajo por comisiones y tratar de juntar luego lo que hicieron las comisiones, incidió en muchas incongruencias que se encuentran en la carta política. Por ello, digo, Santander, apoyado en su grupo de copartidarios, tuvo un margen de acción propicio a la aprobación de sus tesis. Pero como pueden observar, luego José Félix Restrepo va a ser reemplazado por Alejandro Osorio, amigo de... Entonces, los presidentes van cambiando, ¿cierto? Obsérvese, solo en julio 22 se informa a la opinión pública que por fin había sido resuelto la gran cuestión de la ley fundamental. ¿Cuál era la gran cuestión de la ley fundamental? La unión de Venezuela y Nueva Granada en un solo cuerpo de nación. Ahí está. Dice, finalizadas, según el reglamento, las discusiones, se sancionó pluralidad de sufragios, la unión de la Nueva Granada y Venezuela en un solo cuerpo de nación. Entonces, quiero resaltar, eso no fue algo de antemano. No bastaba con que en Angostura se hubiera dicho algo al respecto, sino que fue necesaria una discusión larga y muy plagada de dificultades para que se lograra esa unión. El 12 de agosto, recuerden, empezó en mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, se informó ya a la opinión pública lo siguiente. Vuestros representantes, empleando todos los esfuerzos de su saber, celo y patriotismo, se apresuran a dedicar los resultados de tan dichosa unión. Un gobierno en que las autoridades legislativa y ejecutiva serán ejercidas por ciudadanos que periódicamente nombraréis vosotros mismos. Una proporcionada división del país para la más pronta administración de justicia. La seguridad individual, la economía y los gastos consentidos por vuestros representantes. Un respetuoso cumplimiento a los empeños contraídos con la fe pública. La libertad de la imprenta que infunde y circula el espíritu de libertad. Tales son en compendio las instituciones que reclama nuestra nueva república y a cuyo establecimiento se haya consagrado el Congreso General. Solo hasta este momento, 4 meses para llegar a un acuerdo en torno a la unión entre Venezuela y Nueva Granada. Bueno, y luego vendrán otros logros. Ya el 23 de septiembre se menciona esto que ya mencioné, la unidad en un solo cuerpo de nación, el indulto general, exención de derechos a las armas y municiones, ejército de reserva, 4 leyes para promover la educación pública, libertad de partos de esclavas,
decreto de honores a los héroes de la batalla de Carabobo, organización de la hacienda, administración interior y justicia, 8 leyes sobre derechos de importación y exportación, nacionalización de buques, libertad de imprenta sin censura previa, abolición del Tribunal de Inquisición y ley sobre naturalización de extranjeros. Este último punto, vuelvo a insistir, es porque hay una desconfianza frente a los grupos étnicos y se espera que con la llegada masiva de extranjeros haya un cambio en la población hacia una cosa más civilizada. Bien, quiero señalar que los problemas, contradicciones, límites de esa Constitución fueron señalados por la generación siguiente a la que expidió esa Constitución. José María Samper, por ejemplo, decía esto y me parece muy contundente y por eso lo traigo a colación. Es alguien que vivió posteriormente a esa Constitución. Observen que su vida transcurrió entre 1828 y 1888 y es alguien que va a juzgar esa Constitución y dice lo siguiente sobre esa libertad de partos. Comillas, esa ley, la más grandiosa, por su objeto, que salió de las manos de la Convención, era doblemente defectuosa, vacilante en todo. Ni se atrevió a sancionar la completa libertad de los esclavos y la de sus hijos, ni adoptó un sistema equitativo de indemnización. Declarando libres a los hijos, condenaba abiertamente la esclavitud como un atentado hijo de la barbarie y de la fuerza, pero manteniendo esclavos a los padres, reconocía el inaceptable y absurdo derecho de propiedad sobre el hombre. Por otra parte, hacer de mejor condición al hijo, dejando al padre, cuya servidumbre era más larga en la situación del esclavo, era crear la más injustificable desigualdad y un elemento de odios y desorden. Cierro comillas. Bueno, entonces observamos que una generación posterior ya hace juicios críticos en torno a lo que implicó la Constitución. Por supuesto, desde el mismo momento en que se expidió tuvo muchos enemigos la Constitución. Esto solamente para mencionarlo. Este fue otro de los asuntos que se resolvió allá en Villa Rosario, y es que se decidió que Bolívar iba a ser el presidente, ¿cierto? Ya vimos que eso fue un acuerdo para que él se mantuviera a cargo de la guerra, pero él insistió en que Santander, quien era mucho más joven, ¿cierto?, debía ser el vicepresidente. Por un tiempo se consideró a Nariño, pero lo que sí es cierto es que debía ser granadino, ¿cierto?, alguien con mucho reconocimiento, con trayectoria en el gobierno, y eso finalmente favoreció a Santander. Traigo a colación unas palabras de Santander más, porque aluden a el momento en el que él es electo vicepresidente. Dice, electo vicepresidente de Colombia, a la sazón de hallarme en Bogotá, a más de 100 leguas, distante de Cúcuta, formé la resolución de renunciar al destino y acompañar al general Bolívar en la calidad de jefe de Estado Mayor General del Ejército Libertador de Quito, como me lo había ofrecido. Me puse en marcha para Cúcuta a hablar con el general Bolívar, que debía venir de Maracaibo, y llegamos casi simultáneamente. Le impuse en efecto de mi resolución, y no debo callar por más tiempo, que la más fuerte razón que obraba en mi ánimo para no admitir la vicepresidencia era la de que los venezolanos no podían vivir contentos bajo la unión central que había decretado el Congreso. Esta unión destruía la independencia de la República Venezolana, colocaba el centro del gobierno en Bogotá a más de 400 leguas de distancia y convertía a Venezuela en departamentos, privados de leyes propias y acomodadas a sus necesidades, razones por las cuales nunca opiné por la unidad central de Colombia cuando ventilaba la cuestión en el Congreso Constituyente. Es decir, observen que Santander mismo era consciente de otro de los defectos que tenía esa Constitución, ¿sí? Al tratar de presionar, ¿sí?, obligar a una unión a dos pueblos con tradiciones tan distintas, ¿cierto? Y como dice él, esto destruía la independencia de Venezuela, que era la que se había resuelto en el Congreso de Angostura, poniendo un gobierno tan lejano, ¿cierto? Y es de anotar que
esos fueron los motivos para que luego los venezolanos se independizaran. Bueno, este es las memorias de Santander, de donde he tomado una cantidad de asuntos que me parecen muy interesantes, muy esclarecedores. Bien, ya Santander entonces asume el poder ejecutivo, mientras Bolívar va a realizar su campaña del sur, y se organiza el gabinete para el gobierno de Santander, donde va a estar José Manuel Restrepo, secretario del Interior, un cartagenero, José María del Castillo Irrada, como secretario de Hacienda, y otros por parte de Venezuela, Pedro Gual, en la cartera de Relaciones Exteriores, y el general Pedro Briceño Méndez, secretario de Guerra. Pero esto sucedió que Pedro Gual y Briceño Méndez se fueron más bien con Bolívar a la campaña del sur y tuvieron que ser reemplazados por otros dos venezolanos, Revenga y Sublet. Lo cierto es que con este gabinete, sin duda, Santander es el que logra organizar la administración pública del país. Lo cierto es que desde el comienzo de la expedición de esta Constitución se pueden encontrar unas contradicciones originales. Y muchos de los críticos, ya hemos visto que son críticos desde la misma época. Bolívar fue el más crítico de esto, ¿sí? Porque como les decía, él estuvo muy alejado, muy excluido, excepto en el tema del centralismo. Bolívar no tuvo mucho que decir, no fue acatado en la Constitución. Y ya vimos que Santander mismo también era muy crítico sobre esa unión entre venezolanos y granadinos. Lo cierto es que uno encuentra que realmente esa Constitución es un eclecticismo total. Y el eclecticismo es intento por fundir cosas tan distintas con fuentes políticas y constitucionales tan diversas, son lo que permiten pensar que desde el inicio eso estaba condenado al fracaso. Eso de conciliar intereses de naciones diferentes, como Venezuela y Nueva Granada, y súmele luego Quito. La pervivencia de instituciones coloniales. Muchas instituciones coloniales permanecieron, ¿sí? De hecho, Bolívar dijo, por ahora administremos como estaba haciendo mientras se aprobaba la Constitución, administremos y mantengamos las instituciones heredadas de España, mientras vemos cómo organizamos esto, ¿sí? Y había un eclecticismo que bebía tradiciones liberales y conservadoras, procedentes de la Revolución Británica, Francesa y Norteamericana. Y todo esto entonces introdujo contradicciones filosóficas, políticas y jurídicas, y eso es por lo que está señalando José María Samper. ¿Quién va a ser el más férreo defensor de esta Constitución? Por supuesto, el general Santander, quien ya vimos tuvo mucho que ver en el diseño de gran cantidad del articulado que conformó esta carta política. Y él lo comenta en sus memorias, allí está pues unos recuerdos de él, donde comenta cómo él terminó siendo enemigo de Bolívar, ¿eh? Habían sido grandes amigos, yo les decía, y terminaron en unas posturas absolutamente disímiles. Y él dice, me opuse a la dictadura militar a que él aspiraba, ¿cierto? Se opuso al ultraje y abolición del Código Constitucional proclamado en Cúcuta. Ustedes saben que Bolívar, desde el comienzo, fue muy crítico de esa Constitución, no le gustaba para nada, y trató luego de introducir la Constitución boliviana, se erigió en dictador, ¿cierto? Expulsó, primero destituyó a Santander como vicepresidente, ¿cierto? Primero le coqueteó, le intentó y le ofreció, ¿cierto? Que lo acompañara en la construcción de ese gran imperio de los Andes, ¿cierto? Con la Constitución boliviana. Entonces, para que lo acompañara, pero luego Santander se aleja de eso y se toma distancia total con respecto a Bolívar, y esto pues va a conducir a unas desavenencias tremendas, ¿cierto? Y yo digo que para entender entonces estos cambios, se debe tener presente la formación recibida en leyes en la universidad por parte de Santander. No obstante haber sido militar con alto rango, él vislumbraba el peligro de un despotismo militar de este venezolano, ¿sí? Por ello se preocupó durante su gobierno por un proceso paulatino de reducción del ejército. Santander, y por eso no lo querían los venezolanos, se dedicó a dar de baja a muchos oficiales del ejército.
evitó en la medida de lo posible por nombrar soldados profesionales en cargos civiles. Es decir, esa denominada tradición civilista que se instauró allá en el Congreso de Cúcuta y que se va a expresar en el gobierno de Santander, también tiene una larga trayectoria hasta el día de hoy. El choque entonces es inevitable, ya que a Bolívar le resultaba insoportable el apego de Santander a la Constitución y las leyes, así como al poder otorgado por la Constitución del 1821 al Congreso, ¿sí? El Congreso limitaba el poder de Bolívar, por eso no le gustaba la Constitución. El Libertador pensaba sobre todo en la seguridad y la defensa de la República, mientras que el vicepresidente de Santander se preocupaba por las libertades civiles y el orden constitucional. ¿Cuáles son las razones de Santander para esta postura? Debe tenerse en cuenta que fue Santander quien estuvo a cargo de la aplicación de la Constitución. Él fue el que llevó a cabo la organización del gobierno bajo esa Constitución, creó los ministerios, secretarías, fue el encargado de la administración de las finanzas, fue quien proveyó recursos a Bolívar para su campaña de independencia, ¿cierto? Y él estaba convencido que había claridad en que esa Constitución iba a ser inmodificable hasta 1831. Así que el intento de Bolívar por reemplazarla por la Constitución que él hizo para Bolivia le resultaba inaceptable. Estas desavenencias dieron como resultado la formación de dos partidos, bolivarianos y santanderistas, que también se les llamaba constitucionalistas. Dice Santander que esto fue una fatalidad, algo muy lamentable. Comillas, por una fatalidad deplorable para el país, nos encontramos Bolívar y yo, diametralmente opuestos en ideas políticas. Él empeñado en suspender la Constitución de Cúcuta para erigirse en dictador y dar a Colombia la Constitución boliviana, y yo decido sostener las instituciones nacionales que la República se había dado legítimamente. En 1826, ante unos rumores que le llegaban a Bolívar allá en Perú, Santander le escribe a Bolívar para decirle que es mentira, pues que haya una anarquía como la que le pintaban. Le expresó su desacuerdo con la Constitución boliviana y con los anuncios de una posible dictadura de él, ya que él dice en el país bastaba con su regreso para sostener la unidad de la República bajo la Constitución de 1821. Y le aclaró, comillas, la nación no está en la anarquía, existe el gobierno nacional y la ley ejerce su respectivo imperio. Además le recordó sus propias palabras al Congreso en 1822 cuando expuso que, comillas, la Constitución es inviolable por 10 años. Bien, todas estas diferencias llevan a que en agosto de 1828, José Manuel Restrepo, el antioqueño, que era el secretario de Bolívar, le envía una cartica destituyendo a Santander de su cargo como vicepresidente. Esto, pues, por supuesto, fue un golpe, una puñalada mortal para Santander, y escribe una carta diciendo, bueno, quiero solo saber en qué términos he dejado de ser vicepresidente de Colombia, ¿sí? La respuesta de Restrepo fue que se me ha ordenado, diga usted, en contestación, que la vicepresidencia de la República ha sido suprimida por las disposiciones del decreto orgánico del 27 de agosto último, que por lo tanto ya no es usted vicepresidente de la República. Entonces, de pronto, es destituido y le ofrecen, para alejarlo del país, que sea embajador en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí está pues toda la información. Él le dice, tengo la honra de participar a su excelencia el Libertador presidente, con acuerdo del Consejo de Estado. Ha tenido bien nombrar a usted para que represente a Colombia en los Estados Unidos de América, con el carácter de enviado extraordinario, ministro plenipotenciario, etcétera. Y él responde, acepto, ¿sí? Acepta, pero dice, pero de todas maneras, yo no estoy bien de salud, yo no soy bueno para el inglés, no conozco mucho de asuntos diplomáticos, y le dice, pero por lo menos denme un tiempito mientras yo vendo unos muebles y unas alhajas para reunir un dinero y poderme ir, ¿cierto? Entonces pide 2 meses, se le concedieron los 2 meses para antes de irse, pero ahí es donde ocurre la conspiración septembrina, ¿cierto? El 25 de septiembre un grupo de santanderistas, eso es indudable, llevó a cabo la conspiración septembrina, por lo cual Santander fue acusado de haber orquestado el intento de asesinato de Bolívar. Esto fue negado rotundamente por Santander, pero no le valió de nada sus explicaciones y descargos. En sus memorias, al momento de hacer una semblanza de Bolívar,
reconoce sus méritos como libertador, pero afirma que la opinión pública del mundo liberal ha condenado ya a Bolívar bajo el carácter de legislador y dictador. Bueno, lo que quiero resaltar es que Santander aclara su situación y no le creen que él no haya estado detrás de eso. No obstante, tampoco le comprueban de ninguna manera que él haya estado en esto, ¿sí? Santander hace sus aclaraciones, dice: los puñales de los conspiradores del 25 de septiembre se le presentaban a su imaginación en la mesa, en las calles, en todas partes. Yo, sin ser agente ni director de la conspiración, sufrí por ella las venganzas de los que me habían considerado uno de los más fuertes obstáculos a la realización de los planes de Bolívar. Es difuso entrar en los pormenores de un acontecimiento en que, a la par de la audacia de los jóvenes conspiradores, hubo una grande imprevisión. En vano se fatigan mis enemigos en hacerme cómplice de aquel acto. Ni la sentencia lo asegura, ni el gobierno mismo se atrevió a afirmarlo en la circular a los ministros de Colombia en Europa. Yo no intento ahora justificar ni condenar aquella conjuración. Me limito a decir que no la dirigí, ni la fomenté, y que el modo con que se me juzgó fue más inicuo y más horrible que el que los españoles pacificadores emplearon contra los patriarcas de la independencia. Si la conjuración fue un crimen, mayor crimen fue todavía el fusilar a sus autores y condenarnos a muerte a otros, sin forma de juicio, sin movernos una defensa. Bueno, hay que decir que a Santander, a pesar de estas aclaraciones y de que nunca se le pudo comprobar nada, bueno, así como vieron a otros que ni siquiera estaban en Bogotá, los condenaron por esto, y los hicieron ir, los exiliaron del país, etcétera, pues no valió las aclaraciones, no valió nada. Incluso, no sé si vieron la última película sobre Bolívar que hicieron los amigos de Chávez en Hollywood. Ahí muestran a Santander como si hubiera estado presente en la conspiración, como uno, allí directamente, y lo muestran por allá escondiéndose en un caño, por allá en Bogotá, huyéndole a los amigos de Bolívar, ¿cierto? Eso pues ha dado como para mucha leyenda y para mucha cosa, pero sin duda es más creíble lo que señala Santander. Santander dice finalmente que todo esto fue un engaño. La verdad es que no se le pudo comprobar a Santander su participación, y por la intercesión de algunos amigos cercanos a Bolívar se le conmutó la pena de muerte por el destierro en Europa. Pasó algunos meses, eso sí, 7 meses en la prisión de Ocachica. Él relata todo lo que padeció: hambre, soledad, enfermedad allá en la cárcel durante unos 7 meses, y luego lo dejaron ir para Europa, ¿cierto? Luego de esto, pues sobreviene una cantidad de acontecimientos que no son del caso relatar y que ponen en evidencia que el proyecto monarquista de Bolívar tenía muchos enemigos, como las rebeliones de José María Obando, José Hilario López en el sur del país. Luego el alzamiento de Córdoba en Antioquia. Venezuela declaró su independencia en noviembre de 1829 y se declaró Estado soberano. Luego Ecuador hizo lo mismo. Por todo esto, creo que son muy válidas las palabras de Santander cuando dice, comillas: Bolívar había concebido la falsa idea de que, teniéndome encerrado en un castillo o desterrado en Europa, podía llegar más fácilmente al poder omnipotente a que aspiraba. Qué miserable engaño. Bueno, yo sé que ya me pasé de la raya. Yo quisiera rematar con esto. Ya vimos cómo José María Samper, una persona perteneciente a la generación posterior, hizo una serie de críticas a la Constitución de 1921, pero quiero resaltar que es muy clarividente en muchos otros aspectos. Son 2 diapositivas que quiero leerles, porque le hacen a uno entender muchas cosas. Él dice: tales eran las bases principales del Código Político de Colombia. En él, como se ve, los convencionales habían querido conciliar principios consignados en las constituciones de Francia y Estados Unidos y en la Carta Inglesa, y esa aglomeración de instituciones contrarias, monárquicas unas, democráticas otras, desconocidas en el mundo algunas, dio a la primera Constitución de la República la fisonomía de un monstruo, y echó los cimientos de la arbitrariedad, la anarquía y el desorden que el tiempo debía traer en breve. Pero no adelantemos nuestro juicio y continuemos examinando la obra de la Convención. Más adelante dice: la Convención tuvo miedo a las ideas reformistas, no tuvo bastante fe en la República, y olvidando que en la política y legislación no hay medio posible entre el absolutismo y la libertad,
y el absolutismo y la represión, ni creó la república en las leyes civiles y administrativas, ni respetó la caída de la monarquía. Formó de dos elementos contradictorios un mal compuesto y estableció evidentemente, sin quererlo, la causa de todas las facciones, de todos los abusos, los trastornos y los contratiempos y miserias que han agitado después a los pueblos que compusieron la República de Colombia. Para que una sociedad progrese y sea feliz, no es bastante darle instituciones políticas liberales. Es necesario empezar por hacer libre al individuo y organizar la familia, que es la base de la sociedad. El olvido de este principio esencial de gobierno ha causado todas las desgracias que han deplorado los pueblos del continente colombiano, la Francia republicana y otros países que han proclamado la democracia en diferentes épocas. Sigue más adelante, con esta termino. El error de la convención fue funesto, aunque dictado por el amor del orden y la paz, y fue la consecuencia de la imprevisión. Las convencionales ni habían comprendido bastante en lo general las tendencias de la época que atravesaban, ni se penetraron del carácter de la revolución y de la lógica inflexible que es inherente a las verdades sociales, ni previeron que la colisión de instituciones opuestas iba a crear intereses, ideas, hábitos, pretensiones y necesidades que debían con el tiempo encontrarse en un choque violento y fatal para el Estado. La convención, siguiendo un sistema contemporizador, dejó en pie todas las instituciones españolas de carácter más sustancial y proponiéndose moderar apenas algunos de los vicios que entrababan la acción administrativa, solo se atrevió a dar un golpe parcial a la esclavitud, estableciendo por falta de lógica y previsión una injusticia peor que la esclavitud misma. Tal fue la ley que declaró libres a los hijos de los esclavos. Cierro comillas. Entonces, como para concluir, podemos decir, primero, que hay una larga herencia constitucional de cultura política, ¿cierto?, proveniente de esta Constitución. Segundo, que esta nación sigue cargando con muchos de los errores que señala José María Samper, que él ubica o detecta en esa Constitución, ¿cierto? Y que seguimos con una cantidad la nación sigue con una cantidad de tareas pendientes, ¿cierto?, de cosas que se debieron resolver hace 200 años y que por eso estamos hoy todavía enredados, ¿cierto?, en asuntos que tienen que ver con la representación política, con la inclusión social y con los derechos de los otros. Muchas gracias por su atención y disculpen la demora con todo esto. Muy bien, profesor, muchas gracias. Abrimos espacio unos 5 minuticos para algunas preguntas. Muy interesante la conferencia. Ya dejé de presentar, muchas gracias. José Alberto. Sí, cómo no. Bueno. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte, también puede ser comentarios o aportes que tengan. Yo quiero hacer una pregunta al profesor Rodrigo. Primero, profesor Rodrigo, le quiero agradecer por esta conferencia tan interesante. Definitivamente la capacidad que ustedes tienen es respetar esos personajes históricos y mostrarnos con la importancia que tienen en la historia mirada desde hoy y el aporte de esa historia a este momento contemporáneo. La pregunta que le quiero hacer, cuando usted habló de Angostura y de Guayana, es esa geografía de la independencia. No sé si existen estudios, pero la historiografía de la independencia que yo recibí era Colombia, como la comunidad imaginada o la formación de la nación que nos dieron a Colombia, pero usted me acaba de dar la idea de esa geografía de la independencia, porque estamos hablando de Angostura, de Guayana, y lo miré en el mapa cuando usted dijo que queda lejísimos, queda muy adentro en Venezuela. Entonces, ¿qué piensa digamos, de analizar esa independencia? Si es posible, pues, haciendo una geografía de la independencia, y me refiero a tener más realidad sobre esa geografía, a conocer más esa real geografía y mirar estos líderes de la independencia. Pues yo creo, Alejandro, que ahí usted lo que acaba de hacer es plantear un tema de investigación muy interesante, que yo no he visto que exista algo similar. Es decir, uno encuentra que hay estudios sobre la geografía que hay en el Antiguo Testamento, pero yo no he visto que haya un trabajo que analice la geografía de la independencia. Creo que es necesario, sería interesante que alguien en un futuro próximo se le anime a eso, porque sin duda hay una cantidad de
de situaciones que pasan, como por eso ese asunto mismo de cómo llamar los sitios. ¿Qué es Nueva Granada? ¿Qué es Cundinamarca? ¿Qué es la Audiencia de Santa Fe? ¿Qué es el Virreinato? ¿Cuáles han sido los cambios de esos sitios, digamos, que han sido muy representativos de la independencia, como Angostura, como Villa del Rosario? ¿Qué era esa geografía en ese momento? Creo que sería un tema muy interesante, pero realmente sería algo que creo que faltaría por hacer. ¿Hay alguien más preguntando, me parece? Sí, la señora María del Socorro tiene la manito, por favor. Muchas gracias, profesor. No sé si de una manera, pues, como sencilla para nosotros nos pudiera contar. Me llamó la atención que cuando hablamos de los distintos nombres y detrás todo lo que había de Colombia, más de 20 años estuvimos como en una organización federal y me gustaría, si es posible, entender por qué nos devolvimos al centralismo. Pero cuando, a ver, me aclara de cuándo nos devolvimos al federalismo. Al centralismo. No, es que entendí, puede que yo haya entendido mal, pero entendí que entre 1863 y 1886 estábamos como Estados Unidos y entendí que era como una organización federal, sí, federal, y que hemos regresado al centralismo. Sí, eso es otra historia, pues, un poco posterior, que tiene que ver ya con la formación de partidos políticos en nuestro país. Ya ha surgido el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hay un choque de intereses, unos conflictos de intereses por parte de los comerciantes que están tratando de lograr desentrabar la economía, de que el comercio internacional se desarrolle, de que lleguen más capitales del extranjero y de que se liberalice muchos sectores de la economía, ¿cierto? Entonces, estos liberales fueron los que lograron en una serie de guerras civiles que se pasara en la Constitución de Río Negro de 1863, si no estoy mal, a un régimen federal, ¿cierto? Ya había algunos estados federales, pero es allí donde se decide que se instituye un régimen federal, y eso funcionó relativamente bien. A Antioquia le fue muy bien, entre otras, hay que decirlo. El Estado Soberano de Antioquia funcionó de lujo, ¿sí? Es la época en donde el desarrollo educativo, el desarrollo de la Universidad de Antioquia, de los caminos, del ferrocarril, del comercio, del desarrollo de la minería, fue impresionante, ¿sí? El régimen federal fue muy, muy propicio para el desarrollo de Antioquia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya en las guerras de 1880 y tantos, varias guerras civiles que hubo allí, ganaron los conservadores, ¿cierto? Y esto llevó al traste a este régimen federal, y empezamos nuevamente en el 86 con un régimen centralista. Volvimos a el modelo centralista heredado de Bolívar. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algo más, que ya está se fue muy largo esto, me disculpan, pero de verdad, incluso tenía más cosas, pero creo que es suficiente ilustración por hoy. Muchas gracias, sí, a José Alberto y a Sopen por la invitación, a don Luis, y espero pues que continuemos con el ciclo. No sé si don Luis quiere comentar la idea que tiene para el ciclo del año entrante. Don Luis, abra el micrófono. Sí, ya. Adelante,